Muchísimas gracias, Iván, por estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Iván, ¿este presupuesto plantea una presión tributaria récord para el año que viene? ¿Récord comparada con la de este año, que ya es muy alta? Sí, la verdad es que se prevé un aumento en la presión impositiva, principalmente porque durante el primer año de gestión del gobierno de Cambiemos se planteó la necesidad de bajar los impuestos. Entonces se hizo una reforma tributaria, se creó la ley de pymes que de alguna manera incentivó a que distintas empresas empiecen a tener beneficios en el diferimiento del impuesto al valor agregado, en el impuesto a la ganancia mínima presunta que se dejó de tributar, en poder computar el impuesto al cheque contra el impuesto a las ganancias en su totalidad. Entonces todos esos beneficios hicieron que la presión tributaria empiece a bajar. De hecho bajó 2 puntos del PBI, pero para el año próximo, con la idea de llegar a un déficit primario, es decir, de ingresos menos gastos igual a cero, es decir, sin tener en cuenta los intereses de la deuda, lo que hicieron fue aumentar la presión tributaria. Aumentaron impuestos que habían bajado, como el impuesto sobre los bienes personales, que había quedado para el año 2019 ya en una tasa del 0,25%. Y ahora se vuelve a incrementar en una escala progresiva que termina en una tasa mucho más alta del 1%, ¿no? Entonces esa progresividad en el impuesto llevó a que el impuesto sobre los bienes personales vuelva a ser un problema, claro, sobre lo que se había avanzado. Claro, también, el gobierno de alguna manera se puso una trampa a sí mismo, bajando impuestos que ahora tiene que tocar hacia la suba, ¿no? Sí. La verdad es que es una trampa, sobre todo para todo lo que se venía planteando, ¿no? O sea, el discurso de que íbamos a pagar menos impuestos para poder insertarnos en el mundo, que en realidad es una realidad concreta y que realmente es un ancla que tenemos. La presión tributaria argentina es de las más altas del mundo, si no es la segunda más alta del mundo, y lo va a seguir siendo a partir del año 2019 en función a lo que se apruebe en la ley de presupuesto. Es decir, que esta frase que sostuvo el presidente Mauricio Macri diciendo que Argentina tiene la carga, somos el país con los impuestos más altos del mundo, es cierta. Es cierto. Realmente no tenemos ni siquiera comparación con los países, obviamente, latinoamericanos, y ni siquiera con países súper desarrollados, porque hay una tendencia mundial en bajar los impuestos. Iván, te soy sincera, yo escucho a un senador que está a favor del proyecto, que sostiene que hay que hacer un sacrificio, ajustarse el cinturón, bajar el déficit fiscal, compensar esa baja con impuestos, y parece razonable, me digo, ¿no? Si estoy en mi casa o en mi empresa no puedo gastar más de lo que tengo. Bien, escucho a una senadora que está rechazando el proyecto, contraria al proyecto, y sostiene el impacto que esa política de ajuste tiene en el presupuesto, bajando partidas en planes muy claves de atención a los jubilados, a los sectores más vulnerables, a la salud, también me parece razonable. ¿Cómo, y es una senadora que defiende la gestión kirchnerista, cómo se dio esa lógica entre gasto público, déficit y presión tributaria en la última gestión, por ejemplo, de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner? Es muy interesante el análisis, porque lo tenemos que hacer sobre datos que no sé cuán confiables pueden llegar a ser, porque tenemos que recordar que los índices que miden sobre todo la actividad económica, los índices de inflación y todo durante el último gobierno habían sido una mentira. Por lo tanto, lo que vamos a analizar tiene que ver mucho con el sesgo que podamos llegar a encontrar de mentira dentro de estos números, ¿no? En el último gobierno hay que pensar que desde el año 2003 al año 2015 el Estado, el peso del Estado se multiplicó por 7. O sea, crecimos 7 veces en lo que es empleo estatal, en lo que tiene que ver con los gastos del Estado, ¿no? En un escenario con superávit comercial que de alguna forma durante los primeros años me permitía sostener este crecimiento ficticio.
precio. El viento de cola el viento de los cola porque commodities. nosotros como ciudadanos no recibimos 7 veces mayor cantidad de servicios, ni de seguridad, ni de salud, ni de educación, sino todo lo contrario, ¿no? La filtración. Un agregado en ese sentido. Sí. La educación pública en Argentina, en la gestión kirchnerista, por primera vez en la historia del sistema educativo argentina, perdió alumnos, menos 10%. Perdió alumnos con una inversión récord, claro. que realmente en eso se veía en el sentido de que había más escuelas, se gastaba más, pero se invertía menos. Es algo difícil de entender, claro, pero era lo que pasaba. O sea, se gastaba más en infraestructura, había más escuelas, después había más material para acceso de los chicos, se invirtió en las notebooks, si recuerdan, en las netbooks con las cuales se empezó a enseñar, pero detrás de todo eso, la calidad de los servicios que el Estado empezó a brindar cada vez eran menores. ¿Y la presión tributaria cuánto llegó? Y la presión tributaria llegó a ser récord, y hay que medirla sector por sector. O sea, cuando nosotros comparamos lo que se va a alcanzar el año que viene respecto a lo que era el 2015, vamos a llegar a tener una presión tributaria similar en cuanto a porcentajes, pero hay que Es decir, en 2019 la gestión de Cambiemos va a tener la misma presión tributaria que tuvo el último año de gestión kirchnerista. Esa sería la primera conclusión. Sobre, como digo, datos que ahora podemos considerarlos oficiales, porque de hecho los datos de inflación fueron de los más duros y podemos confiar, y en aquel momento no. O sea, quizás era peor la situación. Quizás era peor la situación, porque tenemos al no poder ajustar por inflación, teníamos un PBI inflado, es decir, mentiroso. Y en uno y otro año, 2015 contra 2019, ¿quiénes son los más afectados? ¿Las grandes empresas, las pymes, las medianas, pequeñas empresas o las personas? Eso es muy interesante el planteo, porque si nosotros vemos cómo estaba compuesto, es decir, desde dónde se recaudaba en aquel momento y desde dónde se va a recaudar el año que viene, sí notamos diferencias, porque el enfoque del presupuesto hoy directamente se centraliza a partir del 2019 en las empresas. De hecho, de ahí viene toda la recaudación por lo que son exportaciones, este impuesto o este arancel que se cobra a las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, que es una novedad, y todo eso recae en la ganancia de las empresas. Otro de los proyectos impide el ajuste por inflación que tienen las empresas, algo que realmente va en desmedro de la calidad jurídica que en algún primer momento se pretendió establecer, pero todo recae más sobre lo que sería la ganancia empresaria. ¿De grandes corporaciones? En realidad, uno puede pensar más en grandes corporaciones porque son las que por ahí exportan y que no tienen los beneficios de la ley PYME que siguen estando vigentes para el año 2019. Entonces sí podemos pensar en grandes corporaciones. A diferencia de lo que era el relato, en aquel momento, en 2015, las empresas terminaban tributando menos y lo que recaía sobre las personas físicas. ¿A partir de qué? Del impuesto sobre los bienes personales, que no se ajustaba en los mínimos no imponibles, por lo tanto todo el mundo pagaba bienes personales por tener un auto y no mucho más que eso. El impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible y las cargas de familia y las deducciones, en ese momento se habían delegado en el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo, no sé si tenemos que tener memoria, pero llegaba fin de año y decía, bueno, el SAC queda exento del impuesto a las ganancias. O sea, en un momento llegamos a tener hasta 13 mínimos no imponibles porque la discrecionalidad que tenía el Poder Ejecutivo lo usaba en los años electorales de una forma totalmente inorgánica, discrecional, y que aparte iba en contra de cualquier principio de tributación. Entonces, ahora no funciona así. Ahora no, ahora funciona de manera automática en lo que es el impuesto a las ganancias, se ajusta anualmente por el RIPTE, que es el índice que surge del promedio de incremento salarial que hubo durante el año. De hecho, en el mes de octubre se tomó como base y es lo que se va a actualizar para el año que viene. Entonces, no recae tanto sobre el salario de las personas, la carga impositiva. Sí, ahora volvemos con el impuesto sobre los bienes personales, pero obviamente que es inferior a lo que se pagaba en 2015 para las personas físicas. Entonces, este razonamiento de que la presión tributaria va a aumentar, pero más sobre las grandes corporaciones, es un razonamiento que lo podemos sostener porque así lo muestran los números, más allá de que esto no es bueno porque dejamos de ser competitivos, ¿no?
Seguimos después con estas líneas de interpretación que son muy valiosas y nos vamos otra vez al vivo, en Senado.